Llegó el momento de crisis, el momento que todos tememos, el de las vacas flacas, como dicen. Ay, no me puedo equivocar. Ay, todo No. tiene que ser perfecto. Entonces de las crisis, aunque a veces se pierde, también se aprende. Cada peso, cada bolívar, cada dólar cuesta. No importa si vendes 40 millones, si tus gastos son de 45. Y en los comentarios, mira lo que está opinando el gordo. Todos nacemos, pero no todos crecemos. Depende de nuestra visión y enfoque. Enfocados Podcast. Este episodio es presentado por Sabor Tomodore, es sinónimo de sabor venezolano. Fabricantes y distribuidores por todo el país, de anchoas, salsas, néctares y mucho más. Lo consigues por Instagram como Tomodore BZLA. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Enfocado Podcast. ¿Cómo estás, Roy? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento, muy feliz. Hoy va a ser un tema totalmente interesante y sobre todo el concepto, ¿no? Porque ya hemos Claro. hablado con invitados, ya hablamos entre tú y yo y este es el momento de enfocarnos netamente en las personas que nos están viendo, así que va a estar bastante interesante. Sí, vamos a hablar de lo que, bueno, si ya entraron a este video, ya vieron el título, que vamos a hablar de la crisis. Pero no de la crisis viéndolo como un mal que está afectando el mundo, o Latinoamérica específicamente, sino de la crisis de cómo vivimos nosotros la crisis, de cómo nos Totalmente. afecta, cómo prepararnos para la crisis, cómo prepararnos porque en algún momento podemos estar bien, pero la crisis puede llegar, en cualquier momento puede llegar. Sí, ¿no? Y también como que entender que las crisis no se tiene que asociar solamente con la parte negativa. De hecho, la mayoría de los grandes logros de la humanidad se han hecho o se han creado a raíz de una crisis. Entonces creo Claro. que hay que buscar como que la forma de traer a lo positivo lo que es cierta circunstancia, ¿no? Claro, y por eso es que Porque por eso es que estamos haciendo este podcast, porque vamos a sacarle lo positivo o, como dijiste en alguna ocasión que conversamos, cómo sacar de la crisis las oportunidades. totalmente, porque es que, de hecho es eso. O sea, el público que nos estás viendo y que está emprendiendo y tienen proyectos, tienen que entender que a veces las oportunidades te están disfrazadas de crisis. ¿Sí? Están disfrazadas y cuando le quitamos aquel disfraz, vemos de pronto que es tremenda oportunidad. Entonces creo que es muy importante para toda nuestra audiencia que entiendan que las oportunidades no, bueno, no sé qué opinas tú. Yo creo que las oportunidades no te aparecen. Creo que tú mismo las creas. Sí, Entonces creo claro, que tenemos estoy de que acuerdo. buscar como que esas oportunidades y entender cuando realmente están disfrazadas de crisis. Claro, un ejemplo claro de la crisis, de la definición de la crisis, cómo le puede sacar oportunidades en la pandemia. En la pandemia muchos locales Total. quebraron, muchos negocios quebraron, pero muchos surgieron en pandemia. Entonces, de eso más o menos va el podcast de Eh, hoy. Vamos a hablar lo que es la crisis y de primero, cómo prepararte para la crisis. Después llegó la crisis, cómo enfrentamos la crisis. Y después pasó la crisis, cómo lo superamos o cómo podemos superar esa crisis. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y es increíble, Esteban, porque fíjate que estuve investigando y creo que este suceso, este fenómeno que está pasando a nivel global, porque es que ni siquiera es por Latinoamérica, pasa que si una vez por década, ¿sabes? No hemos enfrentado en mucho tiempo una crisis similar y no solamente está el tema del COVID, como lo dijiste, el tema de la guerra, el tema de la economía, las finanzas, sino que hay muchas crisis actualmente latentes y tenemos que aflorarnos, ¿no? De hablar, conversar sobre esto y no quedarnos simplemente con la idea negativa y alejar esas voces, yo con mi referencia de comiquita, pero esas voces, la buena y la mala, ¿sabes? Como que Claro, ir dejando atrás, porque de sí, pronto en sí. una crisis vas a encontrar una oportunidad que puede cambiar tu vida y de pronto dices no por escuchar esa voz, de pronto no asistes al lugar que deberías ir porque ibas a encontrar a la persona que estabas esperando. Entonces creo que está súper genial que hablemos y toquemos este tema. Bueno, Esteban, ¿cómo quieres empezar? ¿Cómo Bueno, comienza yo, la yo quiero, crisis? yo quiero comenzar es cómo nos preparamos para una crisis. Yo creo que eso es lo primordial. Porque si bien tenemos negocios, nos puede estar yendo excelente en el negocio, pero a mí una vez me aconsejaron, y como yo soy un chico que recibe muchos consejos, un día me aconsejaron de que tienes que Esa es prepararte una para las punta. vacas. Sí. Tienes que prepararte para cuando vengan las vacas flacas. Totalmente. Y eso es como que primordial. Al momento que tú Y tienes yo, un negocio, tienes que tener algún porcentaje de ese dinero,
que vas a generar ya sea diario, semanal, mensual, pero tienes que tener gran porcentaje de ese dinero para ahorrar, preferiblemente en moneda extranjera, pero tienes que hacerlo. Esa es como que la manera más fácil o mejor de prepararte hacia alguna crisis que venga en futuro. Claro, y la crisis y cuando te llega es también entender que si ves la oportunidad es porque estabas preparado para la crisis, ¿sabes? Claro, Es como que si te está pasando un problema o te está sucediendo algo que realmente sientes que va a cambiar tu vida entera, pero la sabes entender y sabes por qué está pasando y sabes a lo que te va a llevar, es porque estabas preparado para esa crisis. claro. Entonces creo que también eso es un punto importante que dialogar porque no siempre nos damos cuenta de las oportunidades y como dije anteriormente, las oportunidades están en todos lados si las sabes crear. Entonces, no podemos dejarnos llevar por las crisis disfrazadas, o mejor dicho, las oportunidades Sí, sí. disfrazadas en crisis. Tenemos que escuchar siempre esa voz interior, la buena, el ángel bueno, no el ángel malo, que te está diciendo, mira, si puedes enfrentarla, ve a También aquella sabemos que no es fiesta y fácil, sabemos que no es fácil, sabemos total, que no, total. por lo menos tener como que estar cómodo en cierto modo, tener ciertos ingresos de un negocio y que ves que esos ingresos no están resultando y que tengas la difícil decisión de que tengas que despedir a algún trabajador, que tengas que, no Claro, sé, achicar tu negocio o cualquier, no es nada fácil, pero son, como dices, a veces en la crisis se sacan buenas oportunidades. Por ejemplo, un ejemplo claro que es como estamos en crisis, estamos mal, las ventas están súper mal. Ahí se activa como un mecanismo, claro, hay dos tipos de personas, los que no hacen nada y se quedan con miedo en un ya a eso rincón, voy. o los que activan un mecanismo que dicen, bueno, estamos en crisis, ¿qué hacemos? Y ahí es donde nos ponemos creativos. Y eso fue el post más o menos que hicimos en Instagram que decía, Dilo, dilo, dilo. solo en tiempos de crisis la creatividad es más importante que el conocimiento. Lo repito, solo en tiempos de crisis la creatividad es más importante que el conocimiento. ¿Y por qué lo repito Total. tantas veces? Porque al momento de que estamos en crisis es cuando más nos tenemos que poner creativos. Es cuando el dinero pasa a una segunda opción. Porque sabemos que los ingresos no son los mismos, sabemos que los gastos posiblemente sean más porque subieron las cosas. Entonces vamos a ponernos creativos. ¿Qué hacemos? Cambiamos proveedor, bajamos los costos operativos. Tenemos que hacer algo. Y no solamente nosotros como emprendedores, a nuestro equipo tenemos que hacerle saber, estamos en crisis, posiblemente hay una crisis, alguna recesión económica en el país, tenemos que hacer algo para movernos, pues, no quedarnos congelados. Este episodio es presentado por Llano Barber. Es una de las mejores barberías calificadas en Viña del Mar, ubicado en Villanelo, justo al frente a Santa Isabel. También lo puedes conseguir por Instagram como Llano Barber Shop. Igualmente, complemento tu cita del mismo autor y es que no esperes resultados distintos haciendo la misma cosa, ¿sí me explico? Entonces siempre hay que buscar y yo creo que las crisis sirven para eso, o sea, si lo agarramos o lo absorbemos de la parte positiva. Así que si tú no estás viendo esto y vamos a alejarnos, Esteban, para ver qué te parece, vamos a alejarnos del ámbito de emprendimiento. Por ejemplo, estás solo, que quieres conocer a alguien, quieres tener una pareja especial, quieres salir, disfrutar. Lo primero que tienes que hacer es salir, arreglarte, verte bien, disfrutar tu momento, disfrutar tus etapas, salir y conocer personas, porque la persona no va a llegar hasta tu casa y te va a decir, oye, te estoy esperando, ¿sabes? Tú tienes que salir a buscarla, conocer a esas personas que están esperando por ti, ¿vale? Entonces sal o emprende, proyecta, visiona y no te quedes simplemente con la idea de yo quiero algún día hacerlo, porque también está el tema de las excusas. O sea, creo que va muy, muy de la mano. Creo que las excusas también pueden ser un factor para crear crisis, porque están las crisis externas que pasan por circunstancias, pero están las crisis que nosotros mismos nos creamos. Entonces eso también está Y súper eso, chévere que eso lo lo aprendimos en conversemos. capítulos anteriores, ¿no? Eso lo aprendimos en capítulos anteriores con el Total, y psicólogo. eso te Sí, lo iba a sí. decir. Sí, sí, obvio. Totalmente. Y es que la crisis también puede ser autoimpuesta. Entonces también nosotros Sí, tenemos que como que derrumbar esas barreras y entender que no todo es malo. Entender que también dentro claro. de cualquier tipo de circunstancia están las oportunidades. Por ejemplo, fíjate esta historia de historia de origen brutal, como le coloqué yo en el primer episodio, la historia de Netflix con Blockbuster. Netflix siempre tuvo la idea de querer trabajar con ellos, les propuso en muchas oportunidades asociarse, que compraran Netflix para que ellos de una empresa pequeña
absorberle a una empresa tan grande como era los blockbusters, que era el alquiler de películas y todo el tema, poder asociarse y crear un imperio. ¿Y qué le dijo Blockbuster? No, eso va a fracasar porque para nosotros nos parece que es más rentable que las personas vengan a alquilar las películas. ¿Y qué pasó? Quebrar. Entonces Todos hay que sabemos lo que pasa. saber escuchar las oportunidades. Claro, sí, eso es así. Lo otro es que Que, también, creo que Netflix, si no me equivoco, el Netflix se reforzó más, se triplicaron las ventas fue en pandemia. Entonces también como que hubo sí, claro, cierto grado claro. Es que la digamos, historia de de suerte de Netflix, que la en historia de pandemia cuando Netflix estaban es en casa y brutal. las ventas subieron muchísimo. Claro, la historia de Netflix como comenzaron a como se expandieron hoy en día desde el comprar dominio de películas ya realizadas hasta el hecho de crear su propia película, todo fue un proceso Sí, de sí. reinvención. Y siempre, fíjate la crisis inicial de Netflix, ya que estamos conversando de ese tema, la crisis inicial de Netflix. Ellos crearon un sistema por correspondencia. Entonces, el atractivo de ellos era que iban a poder vender películas a través de correo. Entonces la persona no tenía que ir al Blockbuster a alquilarla, sino que ellos le mandaban por correo. Pero para ese momento estaban los cassettes. Entonces, ¿qué pasaba con los correos? Eran más caros, eran más pesados, eran más Claro, complejos. ¿Sí me explico? El poder transportarlo. ¿Qué pasó? La renovación. Llegaron los CD y fue más fácil. Imagínate cómo desde el correo se reinventaron a lo que es ahora las plataformas digitales. Entonces, eso es un tema muy importante de analizar y que la gente, Esteban, siento yo que debe inspirarse, porque la gente no se inspira en las historias, la gente se inspira o la gente quiere replicar, mejor dicho, no, yo tengo un cine, tiene que ser rojo, porque Netflix es rojo. Yo quiero el logo de letra porque Netflix es letra. Yo quiero la misma película que tiene Netflix. No, no te enfoques en eso. Enfócate realmente en lo copiable, que es, concha, la visión, la estructura y el más allá que hizo esa empresa para lograr tener lo que tiene. No es un sí, claro. color, no es un logo, no es una estructura lo que te hace marca. Bueno, sí, realmente es la estructura, me equivoqué. Es la estructura, es el proceso, es lo que te hace una marca. Sí, No es claro, lo y ser único superficial. también. Ser único también. Después de Netflix salieron miles de más de ese tipo de Claro, negocio. porque Pero, por ahí vemos en la calle, doctora Empanada, doctora Tequeña, ¿sí me explico? sí, sí, Copias de lo básico y no están viendo realmente el esfuerzo del emprendedor, del CEO de la marca que hizo antes de llegar, porque no es la marca, no es el color, es la forma de cómo tú llevaste y el complemento de todo eso para crear realmente una marca sólida. claro, Eso es lo que se deben inspirar. claro. Retomando un poquito el tema, Roy, de lo que es la crisis como tal y de cómo enfrentarla, supongamos que ya te preparamos para la crisis. El mejor consejo que le podemos dar es de que compren divisas que sean dólares. Después supongamos que la crisis llegó. Llegó el momento de crisis, el momento que todos tememos, el de las vacas flacas, como dicen. Llegó ese momento, ¿qué hacemos? Y ahí es donde dijimos, como dijimos al principio, es donde nos tenemos que poner creativos. ¿En qué Total. sentido? Llegó la crisis, lo primero que tenemos que hacer es ver en dónde podemos ahorrarnos lo más posible para la empresa. Cada peso, cada bolívar, cada dólar cuesta. Y eso hay que darle, pero con mucho corazón. Pero para eso hay que conocer tu negocio como si fuese la palma de tu mano. Lo Total. tienes que conocer, pero todo, 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 todo y aprender. Y si no lo conoces, es el momento preciso para aprender y conocer todo lo de tu empresa, todo de tu negocio, todo, todo. Desde las finanzas hasta las ventas. Todo. ¿Por Sí, qué? ¿no? Porque la crisis cuando llega te afecta tanto, te puede afectar tanto en las compras que vas a hacer como en las ventas. O sea, te afecta por todas partes. Y Total. lo que me gustaría recalcar aquí, y por qué me enfoco tanto y estoy con tanto enfoque en este punto, porque no importa si vendes 40 millones, si tus gastos son de 45. Si tus gastos son mayores a tus ventas, no estás haciendo nada, estás trabajando por gusto. Total. Y Y eso es lo que pasa quiero, y muchísimo. eso, claro, y ese Pasa quiero que el muchísimo. mensaje que llegue, porque supongamos que estás en tu negocio y estás comprando, supongamos vendes libros y estás comprando un libro a $5 y lo vendes a 10.
y dentro de 2 meses ese libro cuesta 8 y no te diste cuenta que lo subieron a 8 porque ni siquiera revisaste la factura, ya no estás ganando $5, sino que te estás ganando 2 por libro. Y sigues trabajando y sigues sin ver la factura y sigues sin ver. Después el libro llega a $10 y lo compras en 10, vendes en 10. No estás ganando nada. Entonces, por eso que digo, no importa si ganas 40 millones, si tus gastos son 45. Entonces hay que estar Total. muy pendiente con eso. Más que todo cuando estamos en crisis, cuando un país está en crisis. Este episodio es presentado por Pimpilín Pausa Store, tienda situada en Burgos, España, dedicada a venta de ropa online para mujeres actuales, alegres y con personalidad. Envío a penínsulas y Baleares. Lo consigue en Instagram como pimpilinpausa.store. Para complementar también el punto, es también saber liderar, o sea, en tener en cuenta todo eso y también trabajar en el equipo con la función y la mente puesta en eso. Porque siento yo, y creo que es un tema que no lo hemos tocado como en profundidad en los episodios anteriores, que es que el equipo es el reflejo del líder. Entonces, Claro. si el Sí, líder sí. no está enfocado en la rentabilidad de los números, porque por ejemplo tú puedes comprar, por decirte, vamos para la parte gastronómica, que pronto vamos a tocar con mejor detalle estos temas, pero tú puedes estar comprando la hamburguesa con una rentabilidad, o sea, los ingredientes para hacer la hamburguesa con una rentabilidad de más del 50%, que ya es totalmente rentable. Pero ¿qué pasa cuando tu materia prima está mal aprovechada? Cuando hay contaminación de producto y se bota, cuando hay mal inventario, cuando hay mala Sí, sí. distribución, cuando hay Todo mal eso influye. proceso. Todo eso influye. Entonces, ahí se te van gastos operativos que hace que tu rentabilidad baje. Entonces, Claro. creo que es Ujú. importante también que el líder sea consciente de todo lo que esté pasando dentro del trabajo, dentro de la empresa, dentro de la marca, para así al momento de crisis pueda entender y comprender y accionar lo más rápido posible, porque también ese es otro tema. O sea, hay que quitarnos ese tabú de que, ay, no me puedo equivocar. Ay, todo No. tiene que ser perfecto. Ay, Ah, todo tiene ¿sabes que... qué? No, o ¿Sabes qué? sea, Hubo un... Cuando yo tenía un emprendimiento, y una productora nos invitó a un evento. Nos invitó, no, fuimos patrocinadores de un evento donde era una artista muy famosa que visitó el país, venezolana visitó el país. Nosotros pagamos el patrocinio más caro, que era donde teníamos que tener un stand para vender el producto. Yo le pregunto a la productora, ¿cuántas personas van a visitar el evento? Esa persona me dice, la productora me dice, van a visitar entre 300 a 500, 400 a 500 personas. Nosotros dijimos, bueno, entonces el stand, nosotros vendíamos cuadros con temáticos de Venezuela, del puente de Maracaibo, del Ávila, de todo eso. Cuando ella me dice, necesito que lleves, porque la productora me dice, necesito que lleves 100 cuadros, porque estoy seguro que te va a ir súper bien, que sean cuadros pequeños y que se vendan barato. Nosotros agarramos todo lo que habíamos ganado en 6, 8 meses que teníamos con el emprendimiento. Lo invertimos en eso. Pagamos el patrocinio y pagamos el pasaje directo a Santiago con todos esos cuadros. Cuando llegamos, vendimos un cuadro. Entonces, uno, y no estábamos en crisis, pero en ese momento nosotros sí nos pusimos en crisis. Sí estamos en crisis mentalmente hablando. Porque imagínate producir 100 cuadros y vender uno. La logística que fue claro. transportar 100 cuadros y vender uno. O sea, en ese momento nosotros entramos en crisis porque nos quedamos sin nada. No teníamos nada, nada. Solamente teníamos 99 cuadros sin vender que nos teníamos que devolver a Viña del Mar y que no sabíamos qué íbamos a hacer con esos cuadros. Empezamos a lanzar concursos, promociones, 2x1, todo, y salimos de eso y perdimos plata. Pero en ese momento, si nosotros no hubiese, o sea, no teníamos dos opciones. O nos congelábamos y no sabemos qué hacer, o nos movíamos. En este caso nos movimos, perdimos plata, porque no te voy a negar, perdimos plata. El patrocinio no sirvió, porque no fue la publicidad, la inversión no fue de la mano con lo que creció ni la cuenta de Instagram ni la marca. Pero aprendimos mucho de eso. Entonces, de las crisis, aunque a veces se pierde, también se aprende. Y ahí es donde voy con esto que acabo de decir. Totalmente, ¿no? Y sí pasa muchísimo, o sea, pasa. De hecho, bueno, la película de Búsqueda de la Felicidad estaba totalmente basada en ese Sí, dicho, ¿no? Que la inversión siempre llega a asustar y hacemos ciertas sumas y de repente vemos que no se nos devuelve, no hay un retorno, no hay venta, pero es parte del proceso y el crecimiento. De pronto, después de claro. esa etapa te conviertes en un emprendedor con más conocimiento, Ahora, con Roy, mejor desarrollo y tu próximo yo te piso. Ajá. pregunto, en este momento supongamos que estás en un país donde está en crisis. Tú no estás en crisis, pero el país donde estás está en crisis. Se te da la oportunidad de invertir en un negocio. ¿Le das o no le das? Mira,
sí le doy. ¿Por qué? Te explico. Siempre hay que saber estudiar la necesidad. Si en mi país hay una crisis y con la crisis generan muchas necesidades, y yo puedo con mis productos, con mi marca, con mi local, con mi negocio, cubrir esas necesidades, por supuesto que invierto, porque tengo que ver más allá de lo que se me está nublando. Hay muchas personas que cuando están en crisis no invierten, entonces es donde aprovechan lo que en verdad invirtieron y lo que se arriesgaron. Y el que se arriesgó es el que gana, así de fácil. Eso es, Esteban, como que no voy para el gimnasio, no voy al psicólogo, no voy a asesoría, no voy a invertirme porque estoy deprimido, porque yo estoy en crisis. Al contrario, ahí es donde más te tienes que autoinvertir. Me gustó ese ejemplo. Anda para la peluquería, anda para el barbero, anda al gimnasio, arréglate, ponte bien. Claro, anda a comprar tu suétercito negro que no hace ver flaco. Claro, y en los comentarios, miren lo que está opinando el gordo. Pero, ¿sabes? Pero es verdad, sí, tenés razón. Claro, mejor totalmente. ejemplo posible, claro. Claro, sí, totalmente. Sí, es como uno, o sea, si uno se siente que está en un mal momento, que está en una crisis emocional, ¿qué uno tiene que hacer? Invertirse, no buscar la manera tampoco de reemplazar o atacar la ansiedad con otros factores, sea bien el alcohol, comida, todo en exceso es malo. Tienes que alimentar aquí arriba para que llenes acá. Entonces, con ese mensaje, o sea, creo que el episodio de hoy se define en general. Creo que tenemos un mensaje poderoso que decirte y es eso. O sea, no busques excusas, no veas las crisis como algo negativo. Enfócate en ponte liderar. Creativo. Claro, ponte creativo y liderar tus ideas al camino correcto y a donde tienes que ir. Este episodio es presentado por Francisca Aguilar, coach de liderazgo personal y creadora del método Máximo Potencial, un método garantizado y efectivo. Con su grito "Yo sí puedo" ha llegado a convertir varias mentes en toda Latinoamérica. Así que ya sabes, la puedes conseguir por Instagram como Soy Máximo Potencial o en su página web máximopotencial.cl. Una parte también va el amor propio. Claro. Sin el amor propio no tenemos confianza sobre nuestras decisiones. Y sin amor propio, cualquier decisión que tomemos, vamos a decir, ¿será que lo hago? ¿Será que me va a funcionar? No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no creemos en nosotros. No, entonces, claro, es que en el amor propio entra lo que es la autoconfianza, que es algo muy importante. Y el momento de tener autoconfianza vas a saber que está bien, yo voy a invertir en este negocio, posiblemente me vaya mal, como me vaya bien, pero como confías tanto, le vas a dar. Voy a invertir, le doy. ¿Qué crees tú que es el mejor consejo que se le pueda dar a una persona que de pronto no cree en ella? Que tiene una idea increíble, pero no busca palabra o cómo ejecutarla para hacerla realidad. Yo creo que lo mejor es contarle esa idea a tu círculo cercano. Y que sea ese círculo muy cercano, amigos de confianza. Ni siquiera tiene que ser familiar, amigos de confianza, no sé, pareja, familia, quien sea, pero alguien que se sienta mucho en confianza y que al momento de contarle esa idea, ella o él tenga de retorno alguna idea o motivación. No sé si me explico. Supongamos que tiene alguna idea, pero tiene miedo porque le parece que la idea es muy loca, porque normalmente los mejores emprendedores somos los locos. Entonces, tenga esa idea, se lo presenta a su compañero, a su amiga, a su familiar, y que esa persona diga, me gusta esa idea. En ese momento, la confianza ¿Y qué pasa cuando te dicen, mira, no, tu idea no sirve? Y es la idea millonaria. Porque hay casos, por ejemplo, hay un programa que me gusta mucho, que son los tiburones. Sí. Y han dicho, mira, tus ideas son malas, tus ideas no sirven. Uh-huh. Y resultan que son ideas millonarias. Y después tú ves a los empresarios multimillonarios además, con una idea que le dijeron que no. Entonces, ¿cómo realmente uno internamente puede confiar en opiniones de los demás? Sí, esa es otra cosa. Ese es otro detalle. Por eso te digo que saber a quién preguntarle. Te la puse difícil. Sí. No, es que es difícil. Es que es difícil porque es muy relativo. Depende mucho de la idea, depende mucho de las personas. Porque a mí me pasó cuando yo dije mi idea, la gran mayoría de las personas me dijeron, está muy buena tu idea. Y hubieron 2 o 3 personas que me dijeron, no me gustó. Y vas a abrir un negocio de comida en pandemia. Si están todos quebrando. Claro. Entonces, el miedo como que, pero yo voy. Como que esa decisión. Claro, amor propio. Y, y tener personas que te apoyen. Y tener personas que te apoyen, eso es importante. Claro, es un motor y es una gasolina que aumenta
el desempeño, pero no siempre tienen la verdad absoluta, porque somos una lluvia de ideas. Es como, por ejemplo, también entender que no todos los emprendimientos, no todo lo que se haga, tanto en la vida personal como en contenido de redes sociales, por ejemplo, no todos los posts que se hacen tienen que tener el mismo objetivo. No Claro, todo es para venderte, no todos son para tener like, no todos claro, son para tener comentarios. Cada post tiene como que una intención. Hay muchos que tienen muchos guardados, muchos compartidos. Igual pasa con los emprendimientos. Por ejemplo, como lo había comentado, creo, fue uno de los borradores que estuvimos haciendo antes de empezar el podcast oficialmente, que te conté la historia de un emprendimiento que mi socio y yo empezamos a hacer, que hicimos ese emprendimiento no tanto por el tema monetario, sino como probar, como poner en práctica todo el conocimiento adquirido a través de Enfocados para saber si podíamos nosotros impulsar una marca externa a todo lo relacionado con el diseño. Y mira, se logró, se hizo el objetivo, se hizo las pruebas y hicimos ese emprendimiento piloto para tener como que esa respuesta. Y la respuesta fue favorable. Entonces no todo claro. lo que hagas tiene que ser con la intención de lucrarte, de tener, no, porque puedes hacer proyectos que no te afecten tu bolsillo, pero que sirva para un piloto para crear cosas nuevas, como por ejemplo, mira cómo todo se relaciona. Los Sí, pilotos antes que nosotros grabamos, simplemente para probar la dinámica, probar las cámaras, probar las luces. Entonces creo que es parte de, y si se dan cuenta, por lo menos en mi parte, se mejoró muchos aspectos. Entonces siempre es una constante evolución, siempre hoy empezamos de una forma, mañana estamos en otra, y a pesar que todo cambia de la noche a la mañana, sea por crisis, sea por obstáculos, sea por dificultad, tenemos que entender que la piedra que se nos pone al frente, no siempre tenemos que saltarla. También se puede rodear, ¿vale? Si nos enfocamos en picarla y darle golpe hasta que se derrumbe, vas a perder todo el tiempo del mundo. Porque así contra es, el tiempo nunca vas a ganar. así es. Entonces, amigo Roy, yo creo que ya este capítulo está más que completo. Esto es un capítulo Tú dices, nuevo, sí, un capítulo nuevo, yo quedé con con un ganas nuevo de más. formato. Bueno, dejémoslo por una segunda ocasión, creo yo. Pero yo creo que este Claro está que muy sí. completo y creo que a las personas le van a servir mucho porque hablamos de un tema muy importante y que nos afecta a todos, que es la crisis. Y lo más importante es cómo enfrentar esa crisis y cómo nosotros podemos eh, vivir, subsistir o sobrevivir a esta crisis. Entonces yo creo que lo disfruté mucho, Roy, y diste aportes muy buenos. Me gustó mucho el ejemplo que diste de cuando nos sentimos mal, ¿qué hacemos? Vamos a invertirnos. Ese ejemplo me gustó mucho. Y aparte de eso, Claro, es un ejemplo, pero súper claro de cómo vivimos la crisis claro. nosotros internamente y cómo la vivimos también de forma externa. Me gustaría Totalmente. Y terminar este bueno, no, el episodio de una forma consejo. diferente. Me gustaría Ajá, terminar de una dime. forma diferente, sí. Es diciendo la frase que es el título de este post, del post, perdón, y el título de este video, que es Ok. la de Albert Einstein. La digo y después nos lanzamos con nuestro eslogan que es maravilloso. Ok, Y obviamente, vas a fusionar, vas a hacer un remix. claro, claro, pero obviamente en este caso el cierre te lo dejo a ti, usted dice el eslogan maravilloso y unas palabras de despedida. ¿Te parece? Dale pues, dale pues. Vale, Parezco el pues. entrevistado. Entonces, no, Si sino soy el que entrevistado, quiero quiero... hacer la pregunta enfocado. Ah, no, gracias. Quiero responderla. No, gracias. Paso. No, listo. Entonces, Ajá, la frase que quiero que todo el mundo se grabe al finalizar este video es que solo en tiempos de crisis la creatividad es más importante que el conocimiento. Esta frase no es mía, esta frase es de Albert Einstein. Y es una frase que me marcó y que la he vivido desde chiquitico hasta este momento y creo que es una frase muy poderosa. Así que todo tuyo el cierre, Roy. total. Sí, porque bueno, complementando, porque no todos nacemos, pero no todos crecemos. Y en esta vida y en este mundo, sobre todo el mundo del emprendimiento, tenemos que mantenernos enfocados y no hacernos víctimas de las circunstancias. Porque recuerden también esto súper importante. Lo que más fuertes nos hacen no son las victorias, son las batallas que se luchan, que se hacen, que se ejecutan. Entonces, no pienses solamente en la victoria, el chiste no está en ganar, se trata de enfrentar las circunstancias. Así que, si te gustó, dale like, comparte, comenta, Y activa la suscribirse. campanita, porque recuerda que si apoyas a un emprendedor, te Te apoyas apoyas a a ti ti mismo. mismo.
Listo, Enfocados amigo Roy. Podcast, muchas gracias. Nos vemos. Este episodio es presentado por Doctor Empanada, porque una empanada lo cura todo. Estamos ubicados en Avenida La Marina 998, pero también nos puedes conseguir por Instagram como dr.empanada. Doctor Empanada, recetadas y operadas. Enfocado Estudios, tu agencia creativa de confianza. Nos puedes ubicar por Instagram como Enfocado Estudios o por nuestra página web como www.enfocadoestudios.com. Enfocados Podcast.